Muy buenos días. Son las 9 en punto de la mañana de este martes 24 de junio del año 2025. Y en este momento, a las 9 de la mañana, usted está viendo En Conexión por TVV Network y lo está escuchando por Éxito 107.1 FM en Miami por HD2. Hoy, 24 de junio, es el día de San Juan Bautista, con el de la Virgen y el de Jesús, el nacimiento de San Juan Bautista. Es uno de los tres que celebra la Iglesia Católica. El de María por haber sido creada inmaculada, el de San Juan por haber sido santificado en el seno de su madre, Santa Isabel, cuando ésta recibió la visita de María, su prima. Es el día de San Juan. Recordemos que San Juan todo lo tiene y San Juan todo lo da. También San Fernacio mártir. En el calendario astrológico de Enrico Mariani, para el día de hoy tenemos a la luna menguando en Géminis, luna de comunicación, luna para el intercambio de ideas, luna también de sofistas, atención, es luna de chismosos. Y esa luna va a estar ahí arriba hasta prácticamente la medianoche, a las 11:44 de la noche, entrará entonces menguante en Cáncer. Por el día de hoy, luna menguante en Géminis y el sol en Cáncer, este martes 24 de junio del 2025. El 24 de junio de 1821 fue la batalla de Carabobo, la batalla más importante en la guerra de independencia venezolana. Fue la que marcó la independencia de Venezuela del dominio español. El 24 de junio falleció Negro I, Pedro Camejo, y el 24 de junio, en pleno campo de batalla, Simón Bolívar asciende a general en jefe a el general José Antonio Páez. El 24 de junio de 1846, el general Carlos Sublet dicta un decreto donde cambia el nombre de la ciudad de Angostura, en la ribera del Orinoco, por Ciudad Bolívar. El 24 de junio de 1901 se inaugura en París la primera exposición individual de Pablo Picasso. Tenía apenas 19 años. El 24 de junio de 1911 nació Ernesto Sábato, gran novelista argentino, el autor del Túnel sobre héroes y tumbas y Abadón el Exterminador. Se hizo acreedor al Premio Cervantes. Fue el segundo argentino luego de Jorge Luis Borges. El 24 de junio de 1960, a las 9:30 de la mañana, cuando se acercaba para el desfile militar conmemorativo de la batalla de Carabobo, en el Paseo de los Ilustres en Caracas, el presidente Rómulo Betancourt sufrió un intento de asesinato. Estalló el automóvil donde viajaba, un carro bomba al lado de él. El atentado lo había planificado su rival, el dictador dominicano Rafael Leonidas Trujillo. Hoy está cumpliendo 63 años la señora Claudia Sheinbaum, política, científica y la primera mujer en ser presidente de la República, el presidente de México. Hoy está cumpliendo 38 años, nada menos que Lionel Messi, para muchos el más grande futbolista de todos los tiempos. Y tenemos que el 24 de junio del año 2022, hace 3 años ya, la Corte Suprema aquí en Washington anuló el Roe versus Wade, eliminando así el derecho constitucional a elegir el aborto en una polémica votación de 6 magistrados contra 3. El programa que te hemos preparado para el día de hoy, martes 24 de junio, lo vamos a iniciar en Madrid con Yago Rodríguez, el director de Political Room, experto en temas de defensa y temas geopolíticos. Con él vamos a abordar las incidencias de la guerra entre Israel e Irán. Luego vamos a conversar en Nueva York con Fernando Martínez. Él es reportero del Diario de Nueva York
y con él vamos a abordar las elecciones muy importantes que se van a dar en el día de hoy para elegir al nuevo alcalde de la ciudad. Después vamos a conversar con Sebastiana Barraez, especializada en la fuente militar venezolana. El alto mando militar de Venezuela ha dado su apoyo irrestricto a Irán en medio del conflicto con Israel. Con Sebastián entonces vamos a abordar las relaciones entre la Fuerza Armada venezolana y el ejército israelí y qué otro tipo de conexiones puede haber entre los dos países, entre los dos gobiernos. Nuestro foro de hoy, el síndrome de alta exposición. Cuando te odian por destacar, envidia. Una de las grandes contradicciones en los seres humanos tiene que ver con la dificultad para apreciar honestamente las virtudes de los demás. Esto lo vamos a abordar con la psicóloga Génesis Romero, quien está en Barcelona, en España, y en Barquisimeto, Venezuela, con el psicólogo Elvin López. Luego vamos a conversar con Ivania Cruz, abogada salvadoreña, defensora de derechos humanos. El número de crímenes, de homicidios en el gobierno de Nayib Bukele, el número de desaparecidos, son cifras extremas, alarmantes. Y vamos a cerrar con Alejandra Stolk, ingeniero de sistemas, profesora en la Universidad de los Andes en Venezuela, y con ella vamos a tocar la idea de Google va a lanzar un motor de búsqueda de inteligencia artificial que se dice va a revolucionar por completo Internet, las redes. Esto, la inteligencia artificial de Google a la orden de su famoso motor de búsqueda. Exactamente lo que dije. Bien, dicho esto, vamos entonces a las 9:07 de la mañana con las noticias más importantes del día de hoy. El presidente Donald Trump anunció ayer que Israel e Irán habían alcanzado un alto al fuego total de 12 horas, tiempo tras el cual se consideraría que la guerra entre ambos países había terminado. Enhorabuena a todos, escribió el presidente. Israel e Irán han acordado plenamente que habrá un alto al fuego total en aproximadamente 6 horas, para el momento en que lo escribió, cuando ambos países hayan completado sus misiones finales. Durante 12 horas, momento en el cual se considerará que la guerra habrá terminado. Eso lo escribió el presidente en Truth Social. Pero el ministro de Asuntos Exteriores iraní, Abbas Araghchi, lo contradijo y dijo lo siguiente: hasta el momento no hay ningún acuerdo sobre ningún alto al fuego ni cese de las operaciones militares. Sin embargo, siempre que el régimen israelí cese su agresión ilegal contra el pueblo iraní, a más tardar a las 4 de la madrugada del martes 24, hora de Teherán, no tendremos intención de continuar nuestra respuesta después. Fin de la cita. Hoy el Consejo Supremo de Seguridad Nacional iraní había confirmado que se había alcanzado el alto al fuego con Israel propuesto por el presidente Trump y lo calificó como una derrota para el Estado judío. Pero cuando en cuestión de horas Israel declaró haber detectado un misil lanzado desde Irán, prometió entonces responder con contundencia. Irán negó haber disparado armas. Sin embargo, el misil impactó en un edificio residencial. Tanto Irán como Israel han violado el alto al fuego, reconoció Donald Trump hace poco. Cuando le preguntaron sobre Irán e Israel, declaró ante un grupo de periodistas que intentaría detener las violaciones del alto al fuego. Irán trasladó la mayor parte de sus reservas de uranio altamente enriquecido de la instalación nuclear de Fordow a un lugar no revelado horas antes de los ataques aéreos que tuvieron como objetivo 3 instalaciones nucleares en la madrugada del pasado domingo. Esto lo reveló una alta fuente iraní. Las imágenes satelitales publicadas por The Washington Post el 19 de junio mostraban una actividad inusual en las inmediaciones de la instalación nuclear iraní en Fordow, 2 días antes de los ataques de los Estados Unidos. Según el análisis que acompaña a estas imágenes, al menos 16 camiones fueron vistos a lo largo de la carretera que conduce a un complejo militar subterráneo situado en las inmediaciones, lo que
y indicar evacuaciones o el reposicionamiento de equipos o materiales sensibles. A la luz de los últimos acontecimientos, el Organismo Internacional de Energía Atómica, OIEA, ha convocado una reunión de emergencia para debatir la situación nuclear en Irán tras la agresión estadounidense. En una carta oficial al director de la OIEA, Rafael Grossi, la Organización de Energía Atómica de Irán exigió una investigación independiente sobre el incidente. El investigador de asuntos estratégicos y políticos, Abbas Asiani, afirmó que las medidas adoptadas por Irán indican expectativas previas de un ataque estadounidense, lo que impulsó a las autoridades iraníes a tomar amplias medidas de precaución. El traslado de los materiales nucleares de los emplazamientos atacados fue un intento de evitar cualquier fuga de radiación que pudiera afectar a la población vecina y de impedir la destrucción de estos materiales por fuerzas hostiles. Eso afirmó. Estas medidas también dificultan enormemente la localización de estos materiales en el futuro. El jefe de la Comisión de Política Exterior del Parlamento iraní, Abbas Goiro, anunció que Irán se reserva el derecho a retirarse del Tratado de No Proliferación Nuclear en virtud del artículo 10, que permite a cualquier país retirarse legalmente si considera amenazados sus intereses supremos. El presidente Donald Trump aseguró ayer que las 3 instalaciones nucleares iraníes atacadas el domingo, cito, fueron totalmente destruidas, y acusó entonces a algunos medios de comunicación de mentir sobre la magnitud del daño. El presidente Trump cargó en concreto contra el presentador de CNN, Anderson Cooper, al que de manera homófoba le refiere como Alison Cooper. Llamó tonto a Brian L. Roberts, presidente de la corporación Comcast, que incluye a NBC News, y al corresponsal en jefe en Washington de ABC News, Jonathan Carroll. A él le nombró como representante de una cadena de noticias falsas. Las Fuerzas Armadas iraníes confirmaron que lanzaron un ataque con misiles contra la base aérea Al-Udeid en Qatar. Esto ocurrió en el día de ayer. Esta base alberga unos 10.000 soldados como represalia por los bombardeos del domingo contra las instalaciones nucleares del país persa. El Consejo Supremo de Seguridad Nacional iraní afirmó que el ataque, cito, es una respuesta al acto agresivo y descarado de los Estados Unidos contra las instalaciones nucleares de Irán. El número de misiles utilizados en esta exitosa operación fue equivalente al número de bombas que Estados Unidos utilizó en su ataque a las instalaciones nucleares de Irán. Eso se cita textualmente en un comunicado. Según el presidente Trump, los misiles fueron interceptados y no hubo víctimas. El final del régimen está cerca en Irán, donde se vive un momento parecido al de la caída del muro de Berlín. Eso dijo Reza Pahlavi, el hijo del derrocado Shah de Irán, en declaraciones a AFP. Pahlavi fue príncipe heredero de la monarquía pro-occidental de Irán, depuesta en 1979 por una revolución de masas que desembocó en la instauración de la actual República Islámica. El fin del régimen está cerca y ahora es el momento de comprometerse. Este es nuestro momento, muro de Berlín, dijo textualmente Pahlavi sin agregar detalles. Afirmó que tenía información de que el ayatolá Jamenei estaba en un búnker y que altos funcionarios y miembros de la familia del líder supremo buscaban formas de salir de Irán. Cito: según lo que tenemos, ahora mismo todavía está en un búnker y en algún lugar y desafortunadamente usando a personas como escudo humano. Fin de la cita. Los líderes de la OTAN se reúnen hoy en La Haya para una de las reuniones más importantes de la alianza en años. Se espera que el presidente Donald Trump asista a la primera cumbre de su segundo mandato, a pesar de su tensa relación con la alianza que lo ha llevado a acusar a los miembros de la OTAN de aprovecharse de los intereses de la competencia. Es probable que los aliados acuerden un fuerte aumento del gasto en defensa tras las delicadas negociaciones del nuevo secretario general, Mark Rutte. En otra señal de que la OTAN se está reestructurando ante el aislacionismo de Donald Trump, la Unión Europea y Canadá firmaron ayer una alianza de defensa destinada a reducir su dependencia de los Estados Unidos, según informó The New York Times.
El secretario general Rutte subrayó que los Estados miembros de la alianza han estado de acuerdo desde hace tiempo en que Irán, cito, no debe desarrollar un arma nuclear. Esto tras los ataques perpetrados por Estados Unidos contra el Estado iraní. Subrayó Rutte que la cumbre de la alianza en La Haya gira en torno a asegurar que toda la OTAN, 1.000 millones de personas, estén seguras no solo hoy, sino dentro de 3, 5, 7 años. También destacó que Irán está muy involucrado en la lucha de Rusia contra Ucrania mediante su entrega de drones que están matando a ucranianos inocentes a diario en ciudades y comunidades sin ningún respeto por la vida. Así que también hay una estrecha conexión entre Irán, Corea del Norte, Bielorrusia, China, pero también Irán con Rusia cuando se trata de la guerra en Ucrania. Fin de la cita para Rutte. Mariana González, la hija del Mundo González Urrutia, informó que un tribunal acordó el avance a juicio de su esposo, Rafael Tudares, por los presuntos delitos de forjamiento, conspiración, terrorismo, asociación, legitimación y financiamiento, según le notificaron autoridades del Estado, entre comillas. A través de un comunicado, Mariana González detalló que el pasado 13 de junio se realizó una audiencia preliminar telemática en la que un tribunal de control admitió la acusación que la Fiscalía formuló contra su esposo y acordó que vaya a juicio por los 6 delitos que se le atribuyen. Eso, por supuesto, en Venezuela. A las 9:16 vamos entonces con nuestro editorial del día de hoy. Si usted escuchó con atención las noticias que acabo de leerle, se sentirá que está frente a un niño que juega con un yoyo, ¿verdad? El yoyo sube, el yoyo baja, el yoyo sube, el yoyo baja. Qué difícil es precisar los acontecimientos. Una cosa contradice a la otra y no media más que pocos minutos entre una y otra. El presidente Donald Trump, ufano, declaró ayer que se había logrado la paz del mundo. Maravilloso, todos aplaudimos la noticia. Enhorabuena. Se ha salvado el mundo. Se hablaba de un plazo de 12 horas para que terminasen todas las agresiones. Pues bien, no habían terminado las 12 horas y empezaron a desmentirse. Ya lo escucharon ustedes al yo leer las noticias. Pero no solo empezaron a desmentirse de palabra, sino que vinieron las acciones. Y esta mañana, antes de abordar el helicóptero en los jardines de la Casa Blanca, el presidente Donald Trump, sin su tradicional larga corbata roja, visiblemente molesto, le declaró a los periodistas que estaban ante él: estoy molesto con Israel. Israel no ha hecho lo que debía. Estoy molesto con Irán, que tampoco ha hecho lo que debía. Y tan molesto estaba que voy a citar textualmente al presidente de los Estados Unidos, cuando él dijo, creo que lo tenemos para verlo o no lo tenemos. Lo tenemos, vamos a verlo para que ustedes le puedan escuchar al presidente. No tenemos el audio. Tenemos 2 países que han estado luchando por tanto tiempo que no tienen la más puta idea de lo que están haciendo. They don't know what the fuck they are doing. No dijo más y abordó el avión. Su disgusto, legítimo disgusto, porque miren que el presidente Trump le ha puesto empeño a esto, obedece a que no hay, por lo visto, tal acuerdo de paz. Pero esta situación se agrava porque el presidente había hablado del éxito militar de la operación del bombardeo de la madrugada del día domingo, la hora iraní. Pues aparentemente no se destruyeron todas las instalaciones y lo que habíamos leído y que corroboró The Washington Post gracias a las imágenes satelitales, el uranio enriquecido no se ha precisado en qué cantidad, pero se estima que puede ser suficiente
para la fabricación de vaya usted a saber qué, no estaba en Fordow. ¿Dónde está ahora? No se sabe. Por eso vuelvo a la imagen del niño con el yoyo. Hemos regresado, el yoyo se lanzó y ha regresado el yoyo rápidamente otra vez al punto inicial. Es una pena, pero seguimos como el yoyo pendiendo de un hilo. Son las 9:20 de la mañana. Hacemos una pequeña pausa y ya regresamos con nuestra primera entrevista del día de hoy aquí en Conexión. Son las 9:24 de la mañana, hora del este, aquí en Estados Unidos. Vamos ahora a Madrid, donde está Yago Rodríguez, quien es el director de Political Room y experto en temas de defensa. Es propietario de Cosas Militares, el mayor canal de temática militar en Hispanoamérica. Yago, muy buenos días, muy buenas tardes allá al otro lado del océano. Gracias por atendernos. Es un placer. Muchas gracias a ustedes, a ti, César, por contar conmigo. A ver, a esta hora de el martes 24 de junio, día de San Juan, ¿tenemos o no tenemos un alto al fuego en la guerra entre Irán e Israel? Bueno, un alto el fuego, por definición, no puede suponer que ambos bandos estén lanzándose misiles, ¿no? Una vez inaugurado ese alto el fuego. Por tanto, parece que tenemos un alto el fuego, un intento de alto el fuego que ya ha sido violentado, podríamos decir. Ahora bien, Trump parece bastante cabreado, particularmente con la parte israelí en este caso, y ha mantenido una llamada con Netanyahu para pedirle, forzarle a que no dé una respuesta al ataque iraní y a que, por tanto, esta tregua se respete por un tiempo. Pero creo que no tiene vocación de durar durante muchos meses, aunque se lograra unos días de paz. El presidente Trump le dice al señor Netanyahu, según los despachos de prensa, le dijo que parase el último ataque. Netanyahu, según estos despachos de prensa, le dijo que no podía frenar el ataque, que solo podía moderar su intensidad. ¿Cómo hemos de entender esta frase de Benjamín Netanyahu, Yago? Bueno, hay que tener en cuenta que el ataque iraní, pues en este caso parece ser que ha golpeado un edificio de viviendas. Es posible que en ese edificio de viviendas viviera algún científico o algún investigador importante para los israelíes, puesto que previamente ellos habían eliminado a un científico iraní. El punto es que para Israel, dada su doctrina militar y su visión política de las cosas, pues eso no puede quedar sin respuesta. Entonces, ahí vemos como ciertamente los israelíes y Netanyahu tienen un poder de negociación, incluso con un presidente de Estados Unidos tal, que les permite decir, bueno, vamos a hacerte caso, vamos a moderar el ataque, pero desde luego no vamos a no hacerlo. Por tanto, en realidad, no vamos a respetar el alto fuego que has declarado, básicamente. Cuesta entender esto. A ver, Yago, vamos a llevar esto cronológicamente. Israel ataca a Irán, ¿verdad? Y comienza ese periodo donde el presidente Trump empieza a involucrarse de manera cada vez más. Y el día domingo en la madrugada, hora iraní, viene el ataque con estos sofisticados bombardeos B-2 que atacan las 3 instalaciones nucleares iraníes. El presidente Trump dice ha sido todo un éxito esta operación. Y a raíz de esto viene un ataque iraní a Qatar. Pero hemos entendido, se ha dicho que era un ataque simbólico. Ya después, por favor, nos explicas qué significa un ataque simbólico, si en efecto hubo explosiones y misiles. Ese ataque, Irán le advierte a Qatar, voy a atacarle, y Qatar se lo dice a Estados Unidos, que retira
Los 10.000 soldados que tengo entendido estaban allí. A raíz de esto viene el anuncio del presidente Trump de que se ha logrado el alto al fuego. Un alto al fuego que se va a concretar 12 horas después de que él hace el anuncio. Mas no han transcurrido las 12 horas que dijo el presidente Trump y viene el ataque israelí y viene el ataque iraní. En este contexto, entonces, ¿qué es lo que tenemos? ¿Qué es un ataque simbólico? En efecto, fue un éxito el bombardeo de la madrugada del domingo. Sí, como se ha comprobado, los iraníes pudieron sacar el material radioactivo de uranio. Ayúdanos a entender esta situación tan bizarra, por decirlo menos. Sí, desde luego. Es comprensible que para el espectador sea un tanto complicado, pues incluso para los que nos dedicamos a esto llega a serlo. Vamos a ver, lo primero de todo, ¿por qué permite Trump que esto suceda? Es decir, se estaba negociando con Irán, todo el tema del acuerdo nuclear, Trump estaba centrado en Ucrania, lo de Ucrania pues no se ha logrado una paz ciertamente con Rusia, y entonces decide vamos a centrarnos en la negociación con Irán. Y como ve que los iraníes tampoco están dispuestos a ceder, pues deja margen de actuación a los propios israelíes. Los israelíes atacan, los israelíes al fin pueden hacer lo que siempre han querido hacer, que es destruir el programa nuclear y de vectores, esto es, de misiles balísticos de Irán. ¿Qué sucede? Trump, por otra parte, está haciendo algo peligroso para su estrategia, porque su estrategia se centra en China, no en Oriente, y esto puede acabar arrastrándole por enésima vez a centrarse en Oriente Próximo, que es lo que no quiere, por no hablar de riesgos de seguridad y económicos que entraña una guerra con Irán. Entonces, finalmente, lo que sucede es que Trump decide dar un golpe sobre la mesa para poner más presión sobre las ayatolás. ¿Cómo? Con esa excelente operación efectuada con los bombarderos B-2 Spirit. Un golpe simbólico con un arma simbólica. Algo parecido a lo que hizo contra los talibanes hace ya más de un lustro, cuando lanzó la Moab, la madre de todas las bombas, en plena negociación con los mismos. Entonces, lanza esta bomba, hace este ataque tan simbólico, con el objetivo de que, de a continuación, declara un alto el fuego. Y ya he mandado un mensaje muy claro a Teherán. El Ayatolá Supremo lleva días de bombardeos israelíes y ahora voy a volver a querer negociar. Entonces, lo que quiere hacer Trump es negociar. Y los iraníes entienden esto y, por tanto, hacen un ataque coreografiado, pactado, similar al que se hizo cuando se eliminó al general Soleimani e Irán lanzó una serie de misiles sobre bases americanas. ¿Qué significa esa coreografía? Que yo te digo, mira, voy a atacar a esta hora en este lugar. Te doy tiempo para evacuar. Algo parecido a lo que hizo Estados Unidos. ¿Por qué los bombarderos B-2 o los aviones cisterna que les abastecían iban con el transpondedor, con el sistema de identificación en abierto? Pues porque querían que los vieran llegar. Con esto pasa algo parecido. Entonces yo te voy a atacar a tal hora, en tal lugar, y te voy a lanzar los misiles en esta parte de la base en la que no debería haber nadie ni voy a producir grandes daños. Yo salvo la cara, demuestro que tengo voluntad y medios de defenderme y tú no sufres bajas que te obligan a responderme. Y ahora la idea es que se abra un periodo de negociación para ver si Irán está dispuesta a cejar en su empeño de tener un arma nuclear. ¿Qué viene ahora, vistas las circunstancias? Pues ahora viene el momento que creo que espera Trump, que es, vamos a ver si los iraníes, después de haber estado sometidos, de haber probado la furia de la Fuerza Aérea de Israel, y de haber visto que incluso yo estoy dispuesto a llegar con algo tan simbólico como el bombardero nuclear y estratégico más potente del mundo, se abren a negociar, se abren a introducir controles más estrictos en su programa nuclear, se abren incluso a entregar ese 60%, ese uranio enriquecido al 60%, varios centenares de kilos que tendrían almacenados. Es decir, se abren a desarmarse nuclearmente. O mejor dicho, a renunciar políticamente al programa nuclear. ¿Problema? En realidad el programa nuclear, aunque ha sufrido ciertos daños, seguramente, dista de estar completamente destruido. Ni sus instalaciones, ni el personal que lo acomete. Por lo que en realidad haría falta una campaña aérea de bastante más tiempo para dañarlo lo suficiente como para alcanzar ese objetivo estratégico de que no aparezca esta potencia nuclear en la región. ¿Por qué el presidente estaba tan molesto con Israel?
daba la sensación de que estaba más molesto con Israel que con Irán. Bueno, es sencillo responder a eso, porque su plan era este. Él no quiere tanto, digamos, machacar a Irán y no los ve tanto como una amenaza existencial para Estados Unidos. Por mucho que sea una amenaza, no es existencial. Estados Unidos no está en riesgo por Irán. Distinto es el caso de Israel, ¿no? Entonces, para él, la guerra es evitable. Para Bibi, para Netanyahu, es algo inevitable por lo que va a tener que pasar Israel sí o sí. Entonces, Trump ha intentado hacer esta jugada para ahora volver otra vez a negociar, mientras que los israelíes creen que eso no tiene ningún sentido, que simplemente hay que ir ya con todo y punto. Por eso ha seguido este intercambio de ataques, poniendo en riesgo la estrategia del propio Trump y de alguna manera cuestionando incluso su liderazgo y la dependencia de Israel de Estados Unidos, que es quizás lo que más le molesta al presidente del país más poderoso del mundo. ¿Cuáles son los riesgos para Estados Unidos realmente en todo esto? Los riesgos políticos y militares. Vamos a ver, el riesgo, vamos a ponerlo así claramente, riesgos asimétricos, es decir, ¿qué va a hacer Irán para dañar a Estados Unidos? ¿Qué cosas concretas puede hacer? Terrorismo, como se practicó durante todos los años 80, células en Estados Unidos o en países donde hay una importante comunidad norteamericana para que pongan bombas, maten gente, esto ya pasó. De hecho, en los atentados contra los barracones de Beirut en los años 80, pues mataron a 250 marines y 50 soldados franceses, ¿no? Entonces, terrorismo, por supuesto, inseguridad marítima en el estrecho de Hormuz y todo eso. Pero Estados Unidos no lo dañas tanto así, porque ya no sois un país ciertamente dependiente, ¿no? Del petróleo y de los hidrocarburos de Oriente Próximo. El riesgo para mí es que Estados Unidos se vea arrastrado a una guerra mayor en la que tengan que proporcionar su arsenal de interceptores al servicio de Israel. Es decir, Israel ya se ha quedado sin interceptores contra los misiles iraníes. Los ha agotado en esta guerra porque es carísimo fabricarlos. Entonces pide ayuda a Estados Unidos y Estados Unidos tiene que entrar y gastar una parte muy importante de su arsenal de misiles interceptores para ayudar a proteger a Israel de la lluvia de misiles iraníes. ¿Y eso qué crea? Crea una ventana de oportunidad para China. ¿Por qué dice? Porque en la mentalidad china lo que van a ver en el mapa es la guerra de Ucrania sigue activa y Estados Unidos sigue involucrada en la misma. La guerra con Irán está ahí y está consumiendo el arsenal de misiles interceptores encargado de proteger de proteger Pearl Harbor, de proteger Guam, de proteger Okinawa. Entonces se abre ahí una ventana de oportunidad en la que el paraguas antiaéreo estadounidense queda muy tocado ante el chino. Por tanto, se abre una ventana de oportunidad interesante para los chinos para intentar un Pearl Harbor en Taiwán. Entonces, es el riesgo más grave que se puede tener, es un riesgo improbabilísimo, pero hay que tenerlo en cuenta. El presidente mostró todo su disgusto en el jardín de la Casa Blanca antes de abordar el helicóptero que le llevaría al aeropuerto para luego despegar a Europa, a La Haya, para la cumbre de la OTAN. ¿Qué se espera de esa cumbre? ¿Qué puede ocurrir allí, Yago? Bueno, se espera ante todo un reajuste del gasto al 5%. El anterior compromiso alcanzado en Gales era de gastar el 2% del PIB en defensa y ahora se va a alcanzar el 5%. Es verdad que se va a permitir que de ese 5%, un 3,5% vaya dirigido a defensa pura y dura, 1,5% a ir dirigido a lo que se refieren como seguridad, que puede ser pues, protección cibernética, industria de doble uso, militar y civil simultáneamente, ese tipo de cosas. Se le va a dar un cierto tirón de orejas seguramente a los países que distan de haber cumplido siquiera el acuerdo anterior, caso desgraciadamente de España, y a partir de ahí quizás se elabore o se acuerde algún tipo de postura adicional con respecto a Rusia en el marco de la guerra de Ucrania, paquetes de ayuda que se le van a entregar a Zelensky, a Ucrania, y cómo se va a gestionar la guerra para los próximos años. No debemos perder el contexto de todos estos conflictos, ¿verdad? Porque el conflicto Irán-Israel no está al margen del problema en Gaza y no está al margen de lo que está ocurriendo en Ucrania, habida cuenta sobre todo de esa relación tan estrecha en lo político y en lo militar entre Irán y Rusia. ¿La cumbre de la OTAN tocará esto?
¿Qué puede decidir Europa, que por lo visto ha estado como al margen de todos estos acontecimientos? Es incluso secreto hasta cierto punto, ¿no? Lo que se puede acordar en ese sentido. Pero lo que sí tengo claro es que las distintas administraciones norteamericanas lo que querrían, desearían, es una mayor imbricación de sus aliados en Asia y de sus aliados en Europa. Es decir, no se puede hablar de crear una OTAN asiática o de que la OTAN amplíe la posibilidad de socios fuera de la zona euroatlántica, y que sirva un poco de pegamento para ir creando un foro común a los aliados de Estados Unidos a ambos lados del planeta, de tal manera que esa red de aliados genere incertidumbres en China, es decir, si voy a atacar, ¿cuántos países me voy a encontrar enfrente? Esa es la gran duda que plantea, ¿no? Y por tanto va a servir para, creo yo, acercar mucho a Japón, Corea del Sur, Australia, India incluso, ya lo veremos, con todos los Estados miembros de la OTAN. ¿Y qué va a pasar en Ucrania? El presidente Zelensky no ha cesado en los esfuerzos diplomáticos. Estuvo en el Reino Unido, almorzó con el rey, pero más allá, ¿qué hay? Bueno, Ucrania probablemente tendrá asiento, ¿no? Tendrá de alguna manera participación en la cumbre, más o menos, pero estarán ahí quiero decir, con perfiles de mayor o de menor nivel de la administración, pero seguro que van a estar ahí. La gran cuestión realmente es, bueno, mucho ruido y pocas nueces. Es decir, a Ucrania, ¿cuánto dinero, cuántos paquetes se le van a entregar, cuántos se van a poder acordar a partir de esta cumbre? A partir de esa es la principal clave en este asunto. ¿Qué va a pasar con el país a futuro, con la actual ofensiva rusa? Eso ya es harina de otro costal y requiere un análisis más profundo, seguramente. Bien, regresando entonces al escenario fundamental, a la angustia de hoy, porque son varias, o la más importante de hoy. Regresando al escenario iraní. El alto al fuego, por lo visto, también es simbólico, ¿verdad? Porque ahí están cayéndose a bombazos, a misilazos. ¿A dónde va a conducir esto? ¿Cuál es el fin ulterior, tanto para el presidente Trump, para Israel y los elementos que estén en juego? La caída de los ayatolás, la salida, el cambio de régimen, la rendición total de Irán, como lo había dicho el presidente Trump en algún momento. A ver, ¿cuál es el fin de todo esto? Bueno, hay varios fines posibles. El que quiere Trump sin duda es ahora una negociación, que Irán acepte medidas más serias para comprobar que no quiere perseguir un arma atómica. Mucho me temo que ese escenario es difícil que se dé. Bueno, puede ser que sí, pero no lo veo tan probable. Luego vamos al escenario que desea Netanyahu. Y aquí la fecha que nos debemos dar es octubre de 2026, año y mes de generales en Israel. Hasta entonces, traer un trofeo. Y el trofeo es haber eliminado la mayor amenaza existencial que puede existir para Israel, que es el arma atómica iraní. Por tanto, él lo que va a procurar es que esto no concluya con esta tregua, probablemente no lo hará, sino que se reinicie si los iraníes no están dispuestos a ceder y se permita a la Fuerza Aérea Israelí llegar a tal punto de dominio de los cielos de Irán que incluso pueda permitir desembarcar fuerzas especiales en esos distintos centros de experimentación nucleares, de tal manera que se pueda hacer efectivamente tropas sobre el terreno, porque si no, mucho me temo que va a resultar prácticamente imposible. Por último está el escenario por el que abogará la propia Irán. ¿Cuál será ese escenario? Ese escenario será el de resistir a Israel, intentar jugar un poco con esa relación Estados Unidos-Israel para torpedearla y que se pierda la confianza entre el gobierno en Washington y el gobierno en Tel Aviv, y a partir de ahí emplear sus distintas bazas. Un bloqueo parcial selectivo del estrecho de Hormuz, incremento en los costes del tráfico marítimo, particularmente de crudo y productos energéticos y sus derivados, en fin, provocar un incremento en los costes que permita poner presión sobre todo sobre Israel, sobrevivir como régimen, cosa que probablemente lograrán, pero sobre todo que sobreviva su programa nuclear, que tienen una voluntad muy importante de obtener.
hablando de la supervivencia del sistema nuclear, ¿hay manera de saber exactamente qué lograron los iraníes, qué cantidad lograron los iraníes resguardar del material radioactivo, del material del uranio, antes del bombardeo del domingo? Es difícil saber qué cantidad, porque de entrada es difícil saber qué cantidad han logrado enriquecer exactamente, durante Ya. cuánto tiempo han podido hacerlo. Se presume que tienen unas decenas, unos centenares de kilos de uranio enriquecido al 60%. El uranio, para tener un arma nuclear buena, potente, que explote bien, vamos a decirlo así, requiere un 90% de enriquecimiento. Ahora bien, por encima del 20% se considera que el uranio está enriquecido. Por tanto, con un uranio del 60% lo que tienes es una bomba nuclear de baja. Tendrías que hacerla muy grande para que tenga mucho uranio al 60%, pero podrías tener una ojiva nuclear. Entonces, a partir de ahí, ¿qué ha pasado con ese uranio? Seguro que lo han dispersado en pequeños cachés por todo el país a la espera de estos bombardeos, pero desde que empezó la guerra prácticamente. De manera tal de que puede sobrevivir esa amenaza nuclear iraní, puede estar vigente todavía. No solo está vigente, sino que hará falta un acuerdo extraordinariamente bueno o una intervención extraordinariamente vehemente y larga de Israel como para lograr eliminar todo el programa nuclear, y incluido ese uranio ya bastante enriquecido. Yago, muchísimas gracias por estos minutos en el programa de hoy. Muchas gracias a usted, César, por invitarme, y a toda su audiencia, por supuesto. Gracias. Yago Rodríguez es el director de The Political Room, es un experto en estos temas de defensa y cosas, asuntos militares. Nos habló desde la ciudad de Madrid. El reloj dice que en este momento son las 9:45 de la mañana, hora del este. Vamos a hacer una pausa y si bien vamos a ir con otros temas, por supuesto vamos a estar informándoles sobre la marcha, todo lo que acontezca con este conflicto. Ya regresamos en Conexión. VIP. A las 9:48 de la mañana vamos ahora a la ciudad de Nueva York, que está en elecciones. Allí vamos a conversar con Fernando Martínez, reportero de El Diario de Nueva York. Fernando, muy buenos días. Muchísimas gracias por atendernos en esta mañana. Buenos días, César Miguel. Un gusto conectar con tu audiencia. Fernando, ¿por qué son tan particulares y polémicas estas elecciones para el alcalde de la ciudad? Son muy polémicas en primer término porque normalmente y tradicionalmente cuando se realizan elecciones primarias en la ciudad de Nueva York, especialmente en las últimas 3 décadas, escoger al candidato vinculado con el Partido Demócrata era casi que automáticamente escoger al alcalde de la ciudad de Nueva York. En este momento y desde este sábado se están realizando las jornadas del voto anticipado en las primarias demócratas y republicanas, es decir, una consulta interna en donde solo pueden participar los inscritos en partidos políticos, en donde se escogerá el candidato demócrata a la alcaldía de Nueva York, pero también a los aspirantes a más de 51 curules en el Consejo Municipal, además de el Contralor y presidente de los 5 condados. ¿Qué es lo que tiene de particular? En primer término, el punto del debate. Hace 4 años, cuando se realizó este mismo proceso en el año 2021, la gran preocupación de los neoyorquinos era las balaceras, el alto auge criminal y temas de mucha violencia que habían quedado de la recuperación pandémica. En este momento, ese no esté ponderado, pero no es la principal preocupación de los neoyorquinos. En este momento hay una angustia por lo inasequible que se ha convertido la ciudad de Nueva York para las clases trabajadoras, en donde más de 500,000 familias han sido desplazadas en los últimos 3 años por no poder pagar la renta. En esta dinámica, en la conversación de los candidatos demócratas, en donde hay 10 aspirantes
a ocupar esa posición municipal. El tema principal es precisamente cómo resolver la crisis de vivienda, cómo resolver el hecho de que para las familias trabajadoras con salarios mínimos sea prácticamente imposible vivir en la ciudad de Nueva York. Y segundo, cómo un alcalde que se convierta en un muro de tensiones migratorias de la administración Trump. Hay otro tema particular en estas primarias, y es que necesariamente no es un debate entre demócratas y republicanos, no, es un debate cruento entre un partido demócrata absolutamente dividido en dos: la postura progresista, de izquierda, socialista, y una propuesta más centrista. La ciudad de Nueva York, las comunidades hispanas que representan el 29% de la población en esta torre de Babel diversa, tienen una importante postura porque precisamente muchos de los inmigrantes vienen de países en donde estas posiciones de izquierda han terminado con la democracia. Entonces, y en el ambiente de la discusión, en el ambiente de las propuestas. ¿Quiénes representan, Fernando, esas dos posturas, la progresista de izquierda y la moderada conservadora? Hay una nueva estrella en la política, y digo estrella no desde una ponderación personal, sino desde el punto de vista de lo que dicen las encuestas, que es de 33 años, que ha sido apoyado de una manera muy contundente por la congresista Alexandra Ocasio-Cortez. Su nombre es Zohran Mamdani, es un joven de 33 años que ya es asambleísta estatal, que tiene posturas muy progresistas, en donde entre algunos elementos o algunas propuestas ha indicado que aumenta de manera considerable los costos o los niveles de los impuestos para los más ricos para cubrir programas sociales. Una de sus ideas, por ejemplo, es convertir el sistema de transporte de buses municipales en una opción absolutamente gratuita para los neoyorquinos. En el otro extremo se encuentra el exgobernador de Nueva York, una figura más centrista. Muchos lo vinculan con formar parte de los políticos tradicionales, del status quo, pero que arrancó esta campaña electoral para convertirse en el nuevo alcalde de Nueva York con mucha fuerza, pero algunas encuestas serias indican que el joven Mamdani, el progresista, el de alguna manera revolucionario con sus ideas, le está pisando los talones, especialmente durante los últimos 3 días. ¿Quiénes más podrían tener alguna opción? Veo que está la senadora estatal Jessica, se me fue aquí, Jessica Ramos. Jessica Ramos era la única mujer hispana, específicamente colombiana, que había corrido, se había inscrito, pero hace 2 semanas decidió unirse a la propuesta del exgobernador Andrew Cuomo. Ella no estará ella no está en la boleta electoral. Ella se retiró, consideró que no tenía oportunidades, entonces sumó su patrimonio electoral al exgobernador Cuomo, que vale la pena destacar que tuvo que renunciar hace un par de años a la gobernación del estado de Nueva York por un tema de escándalo sexual. Pero, sin embargo, todas las proyecciones indican que tienen todas las posibilidades de convertirse en el alcalde producto de estas primarias. Hay otro elemento totalmente resaltante en este proceso de consultas internas de los partidos republicanos y demócratas, que es que definitivamente hace algunos años el hecho de ser nominado por el Partido Demócrata era como un boleto automático, era como una elección previa directa a la alcaldía. Ahora no, por una razón muy simple. Andrew Cuomo se ha inscrito y ha creado un partido político independiente, en donde a las primarias igual correría
por un partido independiente. El actual alcalde de la ciudad de Nueva York, Eric Adams, quien viene del Partido Demócrata y que fue acusado el año pasado por algunos temas de corrupción, también decidió participar en la carrera electoral de forma independiente, por lo cual hay muchos escenarios que Cuomo gane la nominación demócrata y se tenga que enfrentar de igual forma a un candidato independiente que ya está en el poder, que es centrista, que ha hecho algunos cambios importantes en la forma como se maneja la seguridad pública en la ciudad de Nueva York. De hecho, en lo que va de año, la tasa de criminalidad ha bajado de una manera considerable en un 6%, pero el actual alcalde Eric Adams, quien previamente fue presidente del condado de Brooklyn, tiene un talón de Aquiles, que es que se vincula con el presidente Donald Trump por haber de alguna manera llegado a algunos acuerdos para flexibilizar las políticas migratorias y flexibilizar lo que se denomina el estatus de ciudad santuario de la ciudad de Nueva York, en donde no se permiten a las autoridades colaborar con las acciones de la agencia federal. Sin embargo... termina la idea, Fernando, por favor. Sin embargo, todo es un cruce de especulaciones, porque en los hechos, la ciudad de Nueva York, más de algunas acciones puntuales en las cortes, en donde se han detenido a algunos inmigrantes que van a sus rutinas de chequeo por algunos procesos que tienen abiertos, en los 5 condados no se han registrado redadas como sí en otras localidades del norte de Nueva York y en otros estados, en lugares de trabajo, especialmente afectando a comunidades hispanas indocumentadas. Y en el lado republicano, ¿quién es el que tiene más opciones? Fernando, ya para concluir. Ahí, ya para concluir, esta es una elección desde todo punto de vista atípica, porque no existe la mínima posibilidad de que el aspirante republicano tenga algún chance de medirse. De los 5 millones de electores que hay en la ciudad de Nueva York, más del 78% son demócratas. Apenas hay 500,000 republicanos inscritos para votar, y la mayoría, es decir, de los que no son demócratas ni republicanos, son independientes, un poco más de 1.200.000. Por lo cual, dentro del Partido Republicano ni siquiera se tomaron el tiempo para hacer un certamen de escogencia de candidatos, porque sencillamente los nominan porque está absolutamente claro que no tienen ningún chance desde el punto de vista numérico. Sin embargo, vale la pena destacar que las últimas elecciones presidenciales del mes de noviembre, en bastiones que han sido fundamentalmente demócratas, en más de un 70%, el presidente Trump tuvo un avance importante. Vamos a citar el caso del condado de La Salsa, del Bronx, y vamos a citar casos como algunas comunidades latinoamericanas del condado de Queens, Jackson Heights y Corona. Allí, por primera vez, los republicanos tuvieron un avance importante, pero en realidad los demócratas manejan una supermayoría tanto en el Consejo Municipal como en la Asamblea Estatal, y las posibilidades numéricas, concluyo, estadísticas, políticas, partidistas, de que los republicanos tengan algún chance de escalar alguna posición importante en los próximos comicios generales de noviembre es mínima. Lo máximo que se aproxima es que puedan obtener 5 o 6 curules en el Consejo Municipal, tomando en consideración que se están debatiendo 51 escaños. Fernando, muchísimas gracias por estos minutos en la mañana de hoy. Gracias a ti. Fernando Martínez es reportero de El Diario de Nueva York. Desde allí nos habló él precisamente desde The Big Apple. Son las 10 en punto de la mañana. No somos lo que somos, sino nuestros estereotipos. La gente asume que, por ser, por ejemplo, un inmigrante latino en los Estados Unidos, todos somos iguales.
Igual ocurre con los afroamericanos en los Estados Unidos. Ese eufemismo del ser negro en Estados Unidos es lo que trata la película de Cord Jefferson titulada American Fiction. Thelonious Ellison, conocido como Monk, es un profesor de literatura oriundo de Boston, de buena familia, es un hombre educado, cortés, muy inteligente. Él escribe novelas, pero sus novelas son novelas normales sobre lo que ocurre para un intelectual en estos tiempos que corren. Cuando le hablan de los problemas raciales, él confiesa que ni siquiera cree en la raza. Es negro, sí, pero tiene que ver con que alguien sea de piel oscura y otro de piel blanca. Ahí es donde al amigo Ellison se le pasan por alto los estereotipos. Sus novelas no solo no se venden, sino que las colocan en las librerías, en los estantes de historia afroamericana. Se molesta, se indigna. Sus novelas nada tienen que ver con eso. Deberían estar en un sitio normal de ficción. Pasa por problemas económicos y le molesta sobremanera que haya una escritora con una novela de muchísimo éxito donde se manejan todos los estereotipos de los negros. Y es donde él entiende que va a burlarse de la situación y va a escribir una novela de estereotipos. Hay delincuencia, hay violencia, hay drogas, hay miseria, hay prostitución, hay todo. Además se inventa un seudónimo donde dice que es un antiguo convicto escapado de la cárcel y está escribiendo sus memorias. Como era de sospecharse, el libro es un bestseller y tiene el amigo Ellison que enfrentar la terrible paradoja de que eso en lo que él no cree es lo que le ha dado el éxito. Y le ha dado el éxito porque ha recreado ese estereotipo malvado de lo que se considera son los negros. Ahora que vivo exilado en Estados Unidos, un día en el ascensor del edificio me topo con una familia, la señora me saluda con mucha cortesía y el hijo de unos 10 años le dice al padre, muy blanco él, con rostro severo, ¿por qué tenemos que tratar con esta gente? El niño se refería a mí como un emigrante latinoamericano. Independientemente de quién soy, de mi formación, de mis gustos en la vida, de lo que he logrado. Para ese niño, yo soy un emigrante latinoamericano, haya llegado por el aeropuerto de Miami o haya cruzado la frontera proveniente del Darién. Los estereotipos son, desgraciadamente, los que nos marcan. Y las cosas. Esa película está inspirada en una magnífica novela de Percival Everett, el mismo autor de James. Son las 10:03 de la mañana. Hacemos ahora contacto con Sebastiana Arraez, quien maneja la Fuente Militar Venezolana. Sebastiana, muy buenos días. Muchísimas gracias por atendernos en la mañana de hoy. Buenos días, César Miguel. Un saludo para ti y para la audiencia. El alto mando militar de Venezuela le da su apoyo firme al régimen iraní en medio de la guerra con Israel. Más allá de la palabra, ¿qué significa esto? ¿Cuál es la verdadera relación militar y de otro carácter entre Irán y el gobierno venezolano, Sebastián? Creo que ha quedado claramente demostrado que hay profundos intereses, no solamente a nivel de la cúpula civil, de la camarilla que está en el poder en Venezuela, sino incluso militar. Yo creo que cuando sale, César Miguel, el general en jefe Domingo Antonio Hernández Lares, que es el comandante estratégico de la Fuerza Armada, con esto quiero decir que es el militar con mayor poder en Venezuela, a presentarse ante la embajada iraní, a ofrecerle apoyo a Irán, pero además en un tono donde sencillamente asume claramente que tiene un enemigo y que ese enemigo son los Estados Unidos. Es decir, no es solamente una expresión de solidaridad con Irán, sino abiertamente hostil ante el enemigo que tiene Irán. Y esto trae consecuencias para Venezuela, porque poco después vemos cómo la cúpula política, Diosdado Cabello, Jorge Rodríguez, pues se van a una marcha a decirle también igualmente al mundo
que Venezuela está apoyando a Irán, pero en el mismo tono del comandante estratégico operacional, con términos totalmente agresivos contra el enemigo de Irán, Estados Unidos. Yo creo que esto dice muchísimo, César Miguel. ¿Qué tanto, yendo a la práctica, más allá de los saludos a la bandera, en la práctica, qué tanto hay de ese apoyo? Es cierto que Venezuela puede prestarse para dar uranio, tiene Venezuela uranio, los drones que se estarían fabricando en Venezuela. ¿Qué sabemos de esto? ¿Qué sabes de esto, Sebastiana? Fíjate, qué interesante. Uno, cuando observamos desde hace rato la relación de Irán con Venezuela, precisamente en el caso de los drones, porque hubo además mucho ruido y en razón de las relaciones desde el punto de vista económico, no habíamos nunca observado que la cúpula civil y militar en el país reaccionara contra una declaración donde se dice, o donde en este caso lo dijo María Corina Machado, pero que ya incluso varios voceros y varios analistas de este tema habían manifestado que en Venezuela hay además una intención clara y una manifestación expresa por parte del régimen venezolano de esta relación con Irán y de que esto vaya más allá de un simple tema económico. Pues resulta, César Miguel, que ahora la Fuerza Armada ha desplegado una campaña que realmente es inaudita, utilizando a mujeres de la institución castrense para que desde diferentes partes de la frontera, tanto de Táchira como de Apure, hasta ahora van ahí, Táchira y Apure, pues saquen videos contra María Corina Machado, tratando de hacer ver que ella pidió que Venezuela fuese bombardeada. ¿Y por qué hago alusión a esto? Porque es que es bien emblemático que recurran a un recurso de estos cuando sencillamente el régimen venezolano pues podía haber negado claramente y decir, mire, eso no está ocurriendo. ¿Por qué no lo hacen? Porque es que no lo pueden negar, César Miguel. Entonces recurren a la campaña sucia de ejecutar acciones de este tipo para convencer al interior de la Fuerza Armada de que la relación con Irán no es de las dimensiones que la gente, que ellos mismos incluso habían vendido. Pero ¿por qué ocurre esto, César Miguel? Porque una cosa es lo que diga el alto mando militar, el comandante estratégico operacional, el ministro de la Defensa, Vladimir Padrino López, Nicolás Maduro y su séquito, y otra muy distinta es lo que ha generado esa situación entre el resto de la Fuerza Armada. Hace tiempo que no existía esta inconformidad y esta molestia, esta reacción de parte de algunos mandos de la Fuerza Armada contra lo que está ocurriendo en ese apoyo que mandos militares le están dando a Irán. Ahora, si se agrava el conflicto Irán-Israel y Estados Unidos está cada vez más involucrado en ese conflicto, ¿cuál es el riesgo real, militarmente hablando, bélicamente hablando, para Venezuela, que está tan lejos de Irán, pero mucho más cerca de Estados Unidos? Claro, precisamente por eso es tan riesgoso lo que está haciendo el alto mando militar y sobre todo algunos del alto mando militar, porque de paso ni siquiera son todos. Ahí los más comprometidos con eso es el comandante general de la Guardia, Ramón Estrada, que yo creo, César Miguel, no pierdan de vista a esa persona, porque ese oficial ha venido actuando de una manera, yo no creo que precisamente va a ser bueno lo que vamos a saber de él, porque este oficial ha venido manejando desde hace mucho tiempo digamos, como su propia agenda oculta con militares en sectores que además están
muy comprometidos y no precisamente por razones limpias o buenas. Entonces, este oficial, perdón. No, es que hice una exclamación de asombro por lo que estás diciendo, Sebastiana. Este Claro, oficial, termina la idea, este oficial es uno de los que primero de los más, activos en esta campaña que acabo de mencionar con el caso de María Corina Machado, que no se trata, y esto es bien decirlo, no se trata de que sea precisamente contra María Corina, es porque están buscando cómo minimizar el efecto que hay al interior de la institución castrense en relación a porque este individuo, este oficial, que es el comandante general de la Guardia Nacional, pues resulta que está, digamos, como sirviendo a todo, con toda su ropa y su cuerpo, para vender al servicio de la revolución cualquier cosa que se ocurra, que se les invente en el alto mando militar. ¿Por qué? Porque este general está profundamente comprometido en cosas nada santas, César Miguel. Entonces no le interesa, no tiene intenciones claras de que en Venezuela la Fuerza Armada ni se fortalezca, ni respete a la institución, ni nada por el estilo. Ya sé, te mira a decir, pero eso ha ocurrido con otros oficiales. No al nivel de él. Por eso pido y por eso le digo, cuando yo le digo póngale cuidado a un militar, es porque hay que ponerle cuidado. Recuerdo hace 10 años cuando le dije, 11, cuidado con el general Padrino López por otras razones. Ya. Y nos hemos calado 11 años del general Padrino López sosteniendo la revolución bolivariana. Pero este personaje es otra cosa. Este personaje es un individuo que no solamente tiene ambiciones de poder, sino tiene relaciones con sectores muy peligrosos que comprometen la soberanía y la independencia del territorio venezolano. Ya. Bien, Sebastián, estaremos muy pendientes pues del comandante de la Guardia Nacional. Sebastiana, muchas gracias por estos minutos en el programa de hoy. Muchas gracias. A ti, César Miguel, y a tu audiencia. Buenos días. Buenos días, Sebastiana Barraez. Son las 10:13, una pausa y ya regresamos con nuestro foro del día de hoy. El síndrome de la alta exposición. Por Éxito 107.1 FM. Leo lo siguiente. Una de las grandes contradicciones en los seres humanos tiene que ver con la dificultad para apreciar honestamente las virtudes de otro, sin sentirnos molestos por ello. No es exactamente envidia, tiene que ver con lo que se denomina el síndrome de la alta exposición o síndrome de la amapola alta. El síndrome de alta exposición nos habla de que cuando las personas destacan demasiado en algún área, generan odio en los demás. Ese odio no se puede llamar envidia como tal, más bien está relacionado con el hecho de que el éxito de los demás hace que las propias limitaciones se hagan más visibles. Vamos a abordar este síndrome de alta exposición con dos psicólogos, Génesis Romero, quien está en Barcelona, en España, y Elvin López, quien está en Barquisimeto, en Venezuela. Génesis, Elvin, muy buenos días, muchísimas gracias por atendernos en la mañana de hoy. Gracias a ti, César Miguel Rondón, por la invitación, nuevamente. Mi primera pregunta, ¿por qué este síndrome no es envidia? Génesis, por favor. No es en envidia exactamente como tal, solo esa emoción, porque tiene muchos más componentes, como tú explicabas, en el sentido de que hay un rechazo porque el otro tiene algo que yo no tengo, que hasta ahí es envidia. Este síndrome se caracteriza por tener esta emoción, ¿cierto? Esta emoción está en este síndrome, pero vamos allá porque me hace conectar con mis falencias, mis inseguridades, mi baja autoestima, con eso que yo no tengo, que no puedo alcanzar,
y que me hace que me proyecte y que rechace a esa otra persona que sí ha logrado ese hobby, ese talento, ese logro, etc. Tiene la emoción de la envidia, pero va mucho más allá, es más profundo que solo esa emoción simple, y es más, va más allá de solo, quisiera eso. Hay otros más componentes en este síndrome. A ver, si eso me ocurre, voy a vivir entonces atormentado, porque todo el mundo tendrá más éxito que yo, Elvin, ¿no? Pues sí, fíjate que el síndrome de la alta exposición a la amapola alta, pues hay que aclarar algo. No es un síndrome clínico como tal, pero sí es un fenómeno psicosocial muy real y relevante que, bueno, que observamos en la cotidianidad en distintas culturas y que no escapa de nuestra realidad. Por ejemplo, yo que estoy en Venezuela, si lo habláramos de la psicología social, estaríamos entonces comentando la teoría de la comparación social de Festinger, o sea, donde ese éxito que tengo o que una persona tiene y que sobresale por encima del grupo, por encima del promedio, va a generar de alguna manera un desequilibrio o un malestar en ciertas personas que están en una dinámica grupal donde, bueno, se van a sentir excesivamente, de alguna manera, inseguras y expuestas sobre sus propias debilidades y sobre sus propias carencias, incluso miserias personales como las que todos tenemos, ¿sabes? Entonces creo que es importante entender que esto es del día a día, o sea, esto no es algo que, bueno, por esto ahora tengo una patología. No, es un fenómeno social, no es síndrome como tal, pero, bueno, digamos que es un síndrome porque Internet así lo vende. Pero sí tenemos que tener en cuenta que a diario lo podemos encontrar. Yo que atiendo, por ejemplo, a adolescentes, a veces pasa mucho en esa etapa, porque si la persona, la motivación externa está por el reconocimiento, pues va a estar más expuesto a lo que puedan decir otros. Ahora, si tu motivación va más por el éxito personal, el crecimiento, la motivación de lo que estás haciendo, vas a tener un poco más de seguridad y más herramientas y recursos para poder, de alguna manera, contrarrestar el peso que genera los comentarios de las personas que, bueno, que no les gusta que tú estés logrando lo que estás logrando. A ver, ¿cómo trataría esta pregunta? Te la voy a formular a ti, Génesis. Por ejemplo, una persona con envidia, ¿cómo la tratarías clínicamente? A diferencia de una persona que tenga este síndrome de alta exposición. El tratamiento sería muy parecido, en verdad, no habría que hacer grandes o mayores distinciones. Es muy importante lo que dice mi colega, que no todo el mundo va a tener estas características, este síndrome, como dice Internet, porque hay gente que esto no le afecta, ¿cierto? Hay gente que yo veo a mi compañero triunfar, a mi familiar, y no me pasa nada con esto. En psicología hay una corriente llamada psicoanálisis, yo no la comparto mucho, pero dice algo interesante, dice, cuando algo te molesta de alguien, en general, lo que sea, eso probablemente tiene que ver más contigo que de la otra persona. Porque me puede molestar algo de alguien, digo, ya, me molesta y ya, pero cuando yo me engancho y algo y lo empiezo a comentar y lo empiezo y no lo suelto, eso tiene que ver más contigo que con el otro. Entonces, en el espacio de psicología, de terapia, justamente abordaríamos esto. ¿Por qué te afecta eso? ¿Y por qué te molesta esa actitud, ese logro de la persona? Y se hablaría de las causas o el origen que probablemente en la mayoría de los casos tiene que ver netamente con la inseguridad personal, con la inseguridad de que veo amenazante que el otro triunfe y haga cosas que yo en este minuto no estoy logrando lograr. Mencionaste la autoestima, Elvin. ¿De qué manera está jugando la autoestima en todo este proceso? Yo creo que la estima personal de una persona, valga la redundancia, es súper importante porque tener un inventario de habilidades, de capacidades, de talentos, ya de alguna manera con un checklist, pues me va a ayudar a de alguna manera despersonalizar la crítica, ¿sí? Y a entender que lo que dicen de mí o lo que ponen yo estoy alcanzando, logrando, pues de alguna manera no tiene una connotación totalmente personal, no es porque yo lo esté haciendo mal, sino que tengo que aprender también a normalizar un poco la envidia. Y con esto quiero que se escuche bien, no quiero distorsionarlo, pero es que la envidia es una emoción universal, o sea, del ser humano. Reconocerla en otros
y reconocerla en mí es necesario, porque si yo creo que, bueno, como estoy logrando el éxito, soy la persona que está haciendo todo bien, pues no, también tengo mis falencias y sé que las personas que, diría una terapeuta que me atendió hace años, pues cuando la gente saca a pasear sus miserias, pues mira, ahí sale cualquier cosa y te vas a conseguir, por ejemplo, consejos de confirmación. ¿Qué es un sesgo de confirmación? Que si una persona de repente triunfa, brilla o tiene una exposición demasiado alta a nivel social y esto le genera un reconocimiento, ¿sí? Yo voy a empezar a buscar cositas o cosas referentes a esa persona para desprestigiar y para quitar eso que la persona tiene alcanzado y logrado. Y bueno, si esta persona, por ejemplo, no tiene una buena validación interna, no tiene su foco bien puesto en su autoconcepto, no tiene establecimiento de límites sanos, no fomenta la resiliencia, no identifica sus fortalezas, no tiene un pensamiento optimista y realista de lo que está haciendo y no sabe manejar el estrés y saber que las emociones son momentáneas, a diferencia de un estado emocional, pues va a estar siempre viviendo en una ambivalencia y en un sinsabor de, ¿será que lo estoy haciendo bien? ¿Será que lo estoy haciendo mal? Ya. ¿Sabes? Entonces, las habilidades de afrontamiento son muy necesarias cuando estamos hablando de este síndrome. A ver, Génesis, cuando si somos todos iguales, ya se verá cómo se maneja esto. Pero si el que está padeciendo este síndrome de alta exposición es el líder, el jefe, el superior en un equipo de trabajo, ¿cómo lo manejamos? Es decir, el superior se siente opacado por el subalterno. ¿Qué pasa Sí, tal ahí? cual. Y yo creo que ese ejemplo me sirve para hacer bien la distinción de envidia con este síndrome de la amapola, porque la envidia y envidia es una emoción, un sentimiento, una emoción compleja, un sentimiento que yo tengo, pero yo puedo llevar a cabo o no acciones, ¿cierto? Pero este síndrome, y que también se llama síndrome de la amapola, es porque justamente me hace querer cortar, ¿no? El síndrome de la amapola, esas plantas o eso que está floreciendo y que está más arriba que yo, lo corto. Entonces, en nivel de una organización, de una jefatura, ese jefe probablemente lo que veríamos en conducta es que va a boicotear o sabotear a sus otros compañeros y al equipo. Entonces, claro, aquí el objetivo se distorsiona porque el objetivo que debe ser lograr una meta, dirigir un equipo, lograr ciertos objetivos en una empresa, se convierte más bien en una guerra o lucha de egos. Entonces, es quién es más alto. Entonces, hasta puedo ir en contra del objetivo, porque ya no me importa conseguir la meta, los resultados en esta organización, en este ejemplo, lo que más me importa es mantener mi ego. Entonces, si el otro iba bien, iba consiguiendo las metas, pues sabotea o no lo reconozco, me llevo yo el trabajo, no se lo valoro, no se lo reconozco, e incluso voy en contra de lo que realmente teníamos en un inicio. Se vuelve una lucha de egos. Sí. Cuando esto ocurre, por ejemplo, ese líder, ese superior, se rodearía de gente que no le opaque, se reuniría con gente, digamos, de menores méritos. Elvin, pregunto, ¿funciona así como funciona esto? Mira, yo creo que en la variabilidad de opciones, sí, puede darse este ejemplo, pero también puede darse el ejemplo de que la persona se da cuenta que su círculo, su grupo cercano en esta dinámica grupal, pues no le está ayudando y no le está favoreciendo y de alguna manera busca reforzar esa motivación intrínseca con personas que puedan de alguna manera confirmarle y ayudarle a ver desde una visión que lo que está haciendo no está mal, sino que es más bien una dificultad o una debilidad de esas personas que no comparten, porque fíjate algo, hay culturas y sociedades que aprecian mucho el tema de la y cuando tú pasas por encima del promedio, pues eso no es bien visto. Es como que estás dejando a un lado a las otras personas y entonces tú vas a obtener más crédito. Inclusive, por este síndrome pudiéramos estar hablando que entonces nace el síndrome Solomón. ¿Cuál es el síndrome Solomón? Que miedo de destacar porque voy a tener desaprobación social. Entonces, como no quiero tener desaprobación social, entonces me adapto al grupo, al equipo, por el ejemplo que tú comentabas al inicio. La idea es saber que lo que yo estoy haciendo en base a resultados
y en base al trato y la relación que tengo con las personas no está haciendo daño, no estoy de alguna manera generando un malestar social, pues significa que estoy haciendo bien las cosas. Pero va a depender, por ejemplo, una empresa, un líder, primero de las normas internas, dichas y no dichas. Segundo, del clima laboral, porque a veces hay un trabajador que es el trabajador del mes y no fue el mejor trabajador, fue el que cumplió todas las normativas y todas las líneas del jefe. Pero el que resalta, el jefe dice no, porque este hizo algo que yo no dije que hiciera. Así sea bueno, pero como se salió del encuadre, el status quo, no me sirve, porque esta persona puede seguir creciendo y eso pone en riesgo mi puesto, pone en riesgo mi liderazgo, y recuerda que el liderazgo no es lo mismo que tener un puesto como jefe, son dos cosas distintas. Entonces creo que es un fenómeno social interesante y que hay que trabajar de manera individual y de manera grupal también. Ya, sería ir en contra del más meritorio, ¿verdad? En medio de todo esto que estamos conversando, el empleado del mes sería el más conforme y no necesariamente el más meritorio. ¿Cómo podemos, en un caso como este, clínicamente, qué sugeriría, Génesis? Bueno, aquí para poderlo trabajar, primero la persona que está padeciendo este síndrome quiere querer trabajarlo, quiere poder visualizar esto como un problema y debería llegar a la sesión y a la consulta diciendo, me pasa que no me puedo rodear de gente porque inmediatamente quiero bajarle. Esto es difícil de que alguien quizás se dé cuenta, que sea muy consciente, probablemente tenga que pasar que alguien te lo comente, porque va a ser tener mucha conciencia pasando. Y hay que abordar sus inseguridades y su autoestima, porque esto finalmente, si profundizamos, nos va a hablar de ello. Una persona que no se siente insegura y que esté bien consigo misma, probablemente cuando vea a otra persona, va a sentir otras emociones que no van a ser esta envidia, sino que va a sentir admiración o incluso motivación. Yo también puedo lograrlo, así como él lo logró. Si él puede, yo también puedo, yo también tengo los recursos, porque esto no se tiene que dar solamente en lo profesional, se puede dar en las familias. Mi prima, mi tía logró algo, siento envidia o siento admiración y digo, yo también puedo lograr las mismas cosas que ella. Mi pareja, voy a bajarle, decir, no, pero recuerda que tú no puedes, o voy a sentir admiración por mi pareja, voy a querer incluso que crezca ella porque la quiero, porque la amo y tengo sentido. Entonces, esto genuinamente se da por un problema de que no confío en mis propios recursos y siento que para yo sentirme aquí en un nivel superior, el otro tiene que bajar. No puedo yo también subir y estar en su mismo nivel. Bien, el tiempo se nos ha terminado, así que Elvin, te dejo la palabra ya conclusiva en este foro en la mañana de hoy, por favor. Bueno, César Miguel Rondón, yo creo que es importante tener estrategias de confrontación en espacios laborales, académicos, familiares, como lo decía Génesis, saber trabajar la asertividad y la seguridad interna también, y entender que a veces, en casos extremos, hay que tener distanciamiento de ese entorno no tan favorable para poder buscar ese bienestar personal, ¿sí? Y comprometernos con ese trabajo constante. Es la invitación que yo hago y algo que vamos a vivir a diario. Ya. Muchísimas gracias, pues, a Génesis y a Elvin por habernos acompañado en la mañana de hoy. Gracias. Génesis Romero está en Barcelona y Elvin López en Barquisimeto. El reloj indica en este momento las 10:32 de la mañana. Hacemos una muy breve pausa y al regreso nos ocupamos de lo que está pasando en El Salvador. Esto es En Conexión. Son las 10:36 de la mañana, hora del este, aquí en Estados Unidos. Última hora, el presidente Donald Trump declaró a bordo del Air Force One: cambio de régimen en Irán no es lo que deseamos porque no quiero ver el caos. Al ser solicitado para aclarar una publicación en redes sociales del fin de semana, donde planteó la posibilidad de un cambio de régimen, el presidente Trump declaró a los periodistas: no, si lo hubo, pero no lo quiero. Me gustaría que todo se calmara lo antes posible. Un cambio de régimen implica caos e idealmente no queremos ver tanto caos. Los iraníes son muy buenos comerciantes, muy buenos empresarios y tienen mucho petróleo.
deberían estar bien, deberían poder reconstruirse y hacer un buen trabajo. Nunca van a tener armas nucleares, pero aparte de eso, deberían hacer un gran trabajo. Fin de la cita. El presidente Trump había planteado la posibilidad de un cambio de liderazgo en Irán después del bombardeo del pasado domingo. En ese momento escribió el presidente: no es políticamente correcto usar el término cambio de régimen, pero si el actual régimen iraní no puede reconstruir la grandeza de Irán, cosa que puso en mayúsculas, ¿por qué no habría un cambio de régimen? Y entonces escribió MIGA, Make Iran Great Again. Ahora, dice el presidente, no lo ha dicho en este momento a bordo del Air Force One, cruzando el Océano Atlántico rumbo a la ciudad de La Haya para la cumbre de la OTAN. A las 10:38 hablamos ahora con nuestra próxima invitada, Ivania Cruz, abogada salvadoreña, defensora de derechos humanos. Ivania, muy buenos días. Muchísimas gracias por estar con nosotros en el programa de hoy. Muy buenos días. Agradecer el espacio para ti que nos permite hablar sobre la situación de El Salvador. 5.688 homicidios, 2.548 desaparecidos. El gobierno del presidente Nayib Bukele se ufana de que ha llevado total seguridad a El Salvador, pero 5.688 homicidios son muchos homicidios. ¿Qué es lo que ocurre realmente, Ivania? Realmente, desde la llegada de Nayib Bukele, el modo operando de las pandillas también cambió. Y eso fue obviamente producto de una tregua entre las pandillas y el gobierno. Antes, incluso esos números de homicidios eran mucho más altos y desde Bukele también hubo un cambio en el sentido de desaparecidos. Este número refleja precisamente el modo silencioso de operar de las pandillas, a pesar de que Bukele da una publicidad con el régimen de excepción como un combate a la seguridad. No es primera vez que muchos gobiernos intentan maquillar también los números sobre la delincuencia en El Salvador, pero asimismo Bukele mantiene una impunidad sobre la justicia de los casos de personas desaparecidas que la Fiscalía precisamente se ha convertido en una institución privada del gobierno más que una independencia, en el cual no se refleja precisamente las miles de familias que piden por justicia por su familiar desaparecido o por su familiar asesinado. Entonces vemos cómo el recurso de la Fiscalía está utilizando ahorita para una persecución política a sus opositores, a las organizaciones críticos, y no para precisamente ventilar estos casos que muchos de ellos están archivados en la Fiscalía. A ver, cuando hablas de desapariciones, ¿quién desaparece a las personas? ¿El gobierno de Bukele? ¿Lo desaparecen las pandillas? ¿Quién? Mira, cuando inicia Bukele, precisamente son las pandillas que cambian su modo de operar. Ya no era un asesinato a plena luz del día en cualquier zona rural o urbana de El Salvador, sino eran más personas que iban desapareciendo, aquellas personas que no pagaban la renta a las pandillas, aquellos conflictos entre una pandilla con otra pandilla o una bala perdida o una violencia que se podría generar como violencia sexual entre un pandillero a cualquier mujer. Todo eso iba haciéndose un cúmulo. Cuando Bukele rompe precisamente esa tregua y ya había liberado a los pandilleros, entonces se convierte primero en un estado de impunidad sobre todo lo que habían cometido las pandillas y que el gobierno de Bukele no estaba haciendo justicia. Y ahora con el régimen de excepción, que el poder absoluto está con el gobierno de Bukele, los desaparecidos ya están con el gobierno. Es decir, pasamos el pueblo salvadoreño de ser víctimas de pandillas a ser ahora víctimas de una violencia estatal, porque hay muchas personas en situación de desaparecidos con el régimen de excepción, que en este caso ya son las autoridades quienes las han realizado, ya no los pandilleros. Ahora, si hablamos de esa cifra de 5.688 homicidios, uno asume que esos homicidios son fruto de los pandilleros. ¿Quiere decir que las pandillas siguen actuando en El Salvador?
Mira, lo que pasa es que como hubo una fuga de los máximos líderes de las pandillas, ellos siempre estuvieron dando órdenes. Y algunas personas que no han sido ubicadas como pandilleros en su momento operaron de esa forma, clandestinamente. Este tema de desaparecidos es todo un crimen organizado. No significa que sean solamente aquellos peones o de bajo nivel de una estructura criminal de las pandillas, que son los que Bukele mantiene presos, sino que los máximos líderes también lo pueden hacer desde la trata de personas, desde las zonas más rurales y más, se puede decir, aisladas de la capital, donde se ha dicho incluso por personas donde expresan que a su hijo lo han capturado como una captura arbitraria, donde nunca ha sido pandillero, pero por otra parte en la zona ellos sí saben identificar quiénes son pandilleros y las autoridades no hacen nada. Entonces se puede manifestar que dentro de los grupos de pandillas, que son varios, Bukele puede mantener incluso una tregua con un sector y con otros no. Es así que algunos sí fueron liberados. ¿Y qué determina, cuál es el criterio que usa el gobierno de Bukele para con unos sí y con otros no? ¿Cuál es el criterio? En primer lugar, hay un sector que le ayudó a Bukele a llegar a la presidencia, que manejó el territorio en el momento electoral, donde las pandillas, obviamente teniendo una fuerza, y El Salvador, siendo un país tan pequeño que solamente somos 6 millones de habitantes, mantenían el control en el territorio, en el centro escolar de votación, donde la gente ya estaba amenazada, donde si veían una persona con un distintivo de un partido de oposición, también ya era parado por un pandillero, ya era amenazado por un pandillero. Todo esto fue el plan de la tregua entre las pandillas y Bukele para llegar. Es decir, Bukele utilizó el crimen organizado para llegar a la presidencia. Ya estando en la presidencia, obviamente las pandillas estaban generando una extorsión al Estado. Bukele ya no estaba dispuesto a ceder y como ya tenía el poder absoluto, con la Asamblea Legislativa, con el golpe de Estado a la Corte Suprema de Justicia, el fiscal también en manos de él, ya no necesitaba de las pandillas. Y entonces ahí sí operó el tema del régimen de sección. Pero los máximos pandilleros a los cuales él liberó fueron capturados por Estados Unidos. Hay un proceso abierto en Estados Unidos por eso. Y ahora intenta entrar en una negociación con Donald Trump para que devuelvan los pandilleros a El Salvador. Vania, muchísimas gracias por estos minutos en el programa de hoy. Muchas gracias a ustedes. Un saludo. Vania Cruz es abogada y defensora de derechos humanos salvadoreña. Son las 10:44 de la mañana. Drones volando por el cielo y arroz aparentemente extraña se está desarrollando en los bosques de Hawái como una estrategia de conservación para salvar a las aves nativas del estado en peligro de extinción, principalmente los pájaros mieleros que han sido exterminados debido a la malaria aviar. La solución, impulsada por una asociación llamada Aves No Mosquitos, es liberar mosquitos machos que no pican sobre Maui y Kauai. Estos insectos diseñados en laboratorio son portadores de una bacteria inofensiva que interfiere con la reproducción, reduciendo así la población de mosquitos que sí pican. Se espera que esto reduzca la propagación de la malaria y brinde a las aves una mayor probabilidad de supervivencia. Aunque esta iniciativa se realizaba anteriormente mediante lanzamientos desde helicópteros, el equipo recientemente optó por drones porque no requieren la presencia humana. Y hay otra ventaja: son más fáciles de desplegar con poca antelación, lo cual resulta muy útil, dado que el clima de Hawái suele ser variable. Una vez liberados, los mosquitos caen al suelo del bosque donde protegen a los otros mosquitos hasta que están listos para volar, dice Adam Knox, piloto de drones que gestiona el proyecto para American Bird Conservancy, uno de los grupos colaboradores. Interesante, ¿no? Son las 10:46 de la mañana. Tengo aquí lo siguiente. Google lanzará una novedad que promete cambiar Internet. Google afirma que la nueva herramienta de inteligencia artificial
que usará en su motor de búsqueda revitalizará Internet. Otros predicen que será un apocalipsis para los sitios web. Una cosa, sin embargo, parece clara. 3 décadas de historia online llegan a su fin. Bienvenidos a la web de máquinas. ¿Qué es esto de la web de máquinas? Vamos a consultar con una experta en la materia como lo es Alejandra Stolk, ingeniero de sistemas y presidenta del capítulo ISOC Venezuela. Alejandra, muy buenos días. Muchísimas gracias por atendernos en el programa de hoy. Hola César Miguel, un placer estar aquí contigo y todos tus radioescuchas. Alejandra, ¿qué es esta web de máquinas? Bueno, a ver, primero que nada, como siempre les digo, hay que no tener pánico. A veces las noticias son un poco extremistas o amarillistas y nos venden el apocalipsis cuando estamos siendo testigos de una revolución. No podemos negar que la inteligencia artificial está allí y que vino para cambiar nuestras vidas, nos guste ella o no nos guste. Entonces, sí, van a haber cambios para quienes administran las páginas web y quienes brindan servicios a través de Internet. Todos estos servicios que están saliendo nos están cambiando la forma de administrar los servicios, de cómo nos vemos en Internet, de cómo nos vamos a adaptar para que nuestras páginas web no desaparezcan, pero es cuestión de irnos adaptando a los cambios. Todos los cambios en la historia, sobre todo aquellos que son muy, muy disruptivos, nos hacen tener que adaptarnos a ellos. Cuando se inventó el carro, a la gente le daba pánico montarse en un carro, pero quienes se montaron en el carro lo empezaron a disfrutar, lo empezaron a manejar primero y nuestra recomendación siempre es que adopta la tecnología, experiméntala, no la uses de manera irresponsable, pero adopta. ¿Qué cosas te trae? ¿Qué cosas no te trae? Para quienes estamos detrás administrando los servicios es un reto bastante grande porque es muy atropella mucho a nuestros servicios. Entonces tenemos que estar detrás de ellos a ver qué cosas vienen por allí y cómo nos vamos a adaptar a ellas. Muy bien, pero ¿qué trae esto que para algunos es el apocalipsis, Alejandra? Bueno, a ver, esta nueva forma la manera de indexar de las páginas web cambia mucho a como es hoy en día. Antes, cuando tú buscabas, Google lo que hacía era un índice de las páginas web a través de las palabras clave, cuáles eran las más relevantes a esas palabras clave. Ahora, con la inteligencia artificial tiene la capacidad de entrar en esa página web, revisarla, analizarla y hacerte un resumen y hacer muchas cosas con esa página sin necesidad de que tú vayas a esa página. Y eso es lo que preocupa a quienes administran los sitios web, porque no van a tener visitas y los sitios web se mantienen por las visitas. Hasta ahora, una página web podía presumir de sí misma porque tenía, no sé, 1 millón de visitas al año. Con esta nueva manera, la visita no se realiza de Google. Y eso nos va a cambiar mucho la manera en la que estamos acostumbrados a administrar los servicios de tecnología, servicios web sobre todo, y a cómo nos vamos a mantener en sitio. Todavía no está claro si no nos visitan qué va a sustituir esas visitas. Pero segura de que como en todas las tecnológicas lo vamos a ir viendo sobre la marcha, a veces de manera más atropellada de lo que quisiéramos, pero nunca creo en esos apocalipsis de que se va a acabar el Internet como lo estamos viendo. Estaba leyendo algunas de las noticias al respecto y a veces, oye, vamos con calma y vamos adaptando las cosas para que todos estemos allí. Pero las páginas web
ya no se van a visitar como lo hacíamos antes, la va a visitar nuestro bot de AI por nosotros y nos va a asumen o nos va a hacer lo que nosotros le pidamos al respecto. Es decir, se supone, por lo que te estoy escuchando, Alejandra, que va a ser beneficiario para mí como usuario. Voy a ganar tiempo. Va a ser beneficiario para el usuario, pero no para el administrador del sitio. Exactamente. Y para mí como usuario va a ser mucho beneficioso porque no voy a perder tiempo, entre comillas, buscando páginas. Muy bien. ¿Qué hace el distribuidor de la página entonces? El administrador de la página. El administrador es el que está corriendo a ver cómo vamos ahora a medir. Una de las cosas que estamos hablando es si ahora la métrica del éxito de nuestras páginas no es una visita, sino que los bots de Google nos estén visitando. O los inteligenciales son de Google y hay unas que están teniendo incluso más éxito que Google. ChatGPT, por ejemplo, es más usado ahorita que las inteligencias artificiales de y ahorita hay una competencia férrea entre ellos, pero eso es lo que tenemos que empezar a modificar. Mi página es exitosa porque la ve más ChatGPT o la estudia más. Y es donde estamos ahora trabajando. De manera tal de que ahora se trata de seducir como administrador de la página a la máquina. Bueno, eso siempre ha pasado. Igual tratabas de seducir al buscador de Google para que tu página fuera la más atractiva. Y lo hacías a través de esa indexación con las páginas clave, que las palabras claves que tu página web tenía fueran claras, fueran las más reales, las más sinceras, para que cuando la persona entrara en tu página, de verdad le sirviera tu contenido. Nada más decepcionante que tú hagas una búsqueda en Google, entres al sitio y no se parezca a lo que tú estabas buscando. Eso es una configuración que por detrás hacen los administradores de los sitios para que lo que tú busques se parezca al contenido que nosotros te estamos dando. Muy bien, y eso ya está funcionando como tal. Eso ya comenzó a funcionar, eso ya está alterando nuestros sitios. Por ejemplo, la forma de búsqueda de los bots, de los bots de conversaciones que tú tienes con AI, está sobrecargando los sitios y estamos ajustando cómo nos podemos ver sin que nos tumbe el sitio, porque a veces son estos buscadores de inteligencia artificial son muy consumidores del sitio por muy cortos espacios de tiempo. Entonces te pueden tumbar el servicio. Y todas esas cosas se están haciendo los ajustes mientras nosotros conversamos. Bueno, pues ya lo saben entonces. Alejandra, muchísimas gracias por estos minutos en la mañana. Siempre de hoy. la orden. No caeremos en pánico como lo sugeriste. No. Alejandra Stoll, que es ingeniero de sistemas con maestría en seguridad de sistemas por la Universidad de York, allá en el Reino Unido. Son las 10:55. Cuando se vive en un país bajo un mal régimen, se espera un cambio. Y un día ese cambio llega. En lugar del mal régimen, uno bueno ocupa su lugar. Si uno había estado en contra, ahora puede estar a favor. Si uno tuvo que exiliarse, ahora puede volver. Tanto para los que se fueron, el país vuelve a ser su país, el país con el que habían soñado. La República Democrática nunca será el país soñado. Ya no existe. Los que se quedaron no pueden volver a entusiasmarse con la República Democrática Alemana. Los que se fueron no pueden volver. Su exilio no tiene fin. De ahí el vacío. Esta reflexión la hace un personaje de la novela La Nieta, la novela de Bernhard Schlink, una novela extraordinariamente ambiciosa para tratar de entender lo que es la Alemania actual. En los años 60, cuando el muro dividía a Berlín y por lo tanto a Alemania, una mujer del este huye al oeste. Se va con un hombre del oeste que la había seducido. Esta mujer fallece muchos años después y el hombre entiende que esa mujer había dejado en el este una hija.
Decide entonces este hombre, ya avanzada edad, ir a buscar a la hija de la mujer que él amó. Pero ya esta mujer ha crecido, es una mujer en sus 40 y, para sorpresa, está casada con un neonazi. Pero más que ella, la que importa es su hija, que viene a ser entonces la protagonista real de nuestra novela, la nieta. A través de la nieta, nuestro personaje, el hombre del Este, va a tratar de entender qué le ha pasado a Alemania. ¿Es que acaso está inserto en el alma, en el sentir del pueblo alemán? Pues no lo creo, pero es lo que más o menos uno puede sentir. Es una novela interesantísima, sin lugar a dudas, la recomiendo ampliamente. La nieta de Bernhard Schlick. Y este miércoles en Conexión, por supuesto, continuamos con todo lo que acontece en ese terrible conflicto, en la guerra entre Irán e Israel. Este miércoles en Conexión. Son las 10:58 de la mañana. Muchísimas gracias por permitirnos estar allí. Tengan todos el mejor día posible. En Conexión fue una producción de Floralicia Anzola desde 360 Content para TVV Network en los estudios de éxitos Miami 107.1 HD2, con Laura Rodríguez en la producción general, Mariel Sofía Rodríguez en la producción informativa, Carlos Prato en los controles y ante el micrófono, quien tuvo el gusto de hablarles, César Miguel Rondón.